Bienvenidos estudiantes a un nuevo tema, el siglo de las luces. Pero para entender mucho mejor este tema, primero veamos la definición de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento ideológico más importante del siglo XVIII, más conocido con el nombre del siglo de la razón. Se basa en la primicia de la razón por encima de cualquier otra facultad humana y en la idea de que el hombre es el dueño de su propio destino histórico y creador de su propia felicidad. Pero hablemos de la Ilustración. Cuando hablamos de Ilustración, hablamos principalmente del conocimiento. La Ilustración se originó en Francia durante el siglo XVIII. Los orígenes de este movimiento se encuentran en el Renacimiento y en el humanismo, y también de algunos avances científicos que se mostraron en aquel entonces. Los ideales de la Ilustración son la razón, la inteligencia, la lógica, la libertad, la felicidad. Por lo tanto, por primera vez el ser humano iba a servirse de su inteligencia para su bienestar. Pero ¿quiénes establecieron este pensamiento ilustrado? Obviamente que hubieron los principales protagonistas, que fue primero Voltaire, quien fue apresado muchas veces porque iba en contra de la monarquía y apreciaba fundamentalmente la estructura política de Inglaterra, escribiendo obras que han destacado principalmente la libertad de pensamiento y el apego a las leyes. También estaba Charles de Secondat, barón de Montesquieu, que al igual que Voltaire admiraba la organización estatal inglesa y expuso sus ideas en un libro llamado El espíritu de las leyes, donde planteaba la necesidad de la división de los poderes del Estado entre el ejecutivo, legislativo y judicial. Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra, Suiza. Fue uno de los más radicales. En su principal obra, El contrato social, expuso su teoría acerca del origen del Estado y de la sociedad como una unión de hombres libres que deben gobernarse a sí mismos y crear sus propias leyes. Filósofo alemán Immanuel Kant extendió su pensamiento ilustrado al plano de la interpretación de la naturaleza y de la cultura. En sus obras Crítica a la razón pura, Crítica a la razón práctica y ¿Qué es la ilustración?, estableció los principios del pensamiento racional, que fundamentó en la ciencia y el conocimiento social en el siglo XIX. El pensamiento kantiano incluyó las diversas áreas de reflexión ilustrada, pero el aporte reconocido en esa y en otras corrientes fue el planteamiento de que el ser humano es un fin en sí mismo y que nunca debe ser tratado como un medio para alcanzar sus otros propósitos. Pero ¿qué es lo que pretendía imponer este pensamiento ilustrado juntamente con sus autores? Era precisamente el contrato social, en que se dividían y se compartían las responsabilidades de gobierno y del cumplimiento de las leyes entre el rey y la sociedad. Esto causó muchos conflictos en diferentes partes de Europa, ya que muchos de los monarcas no permitían la presencia del pueblo en su gobierno. El absolutismo monárquico. En el absolutismo, el monarca no estaba sujeto a ninguna limitación ni control de otra institución y centraba todo el poder de manera indivisible. El rey tenía la facultad de dictar leyes, vigilar su cumplimiento y sancionar a quienes las infrinjan, así como de controlar el gobierno, al ejército y hasta la iglesia, en tanto que los derechos del pueblo y de la nobleza eran limitados. Una de las figuras más importantes del absolutismo monárquico fue Luis XIV,
rey de Francia, quien se hacía denominar Rey Sol. Se convirtió en un modelo digno de seguir para los monarcas. Tenía un lema: era el Estado soy yo, aludiendo a que no existía poder más grande que el suyo. Las monarquías parlamentarias e ilustradas. En Inglaterra, era evidente una pelea entre la monarquía y la imposición de una representación parlamentaria. Es por eso que se dieron muchos enfrentamientos para que se imponga la representación o la voz del pueblo en el gobierno. En aquel entonces, Carlos I era el rey de Inglaterra, quien quiso disolver el parlamento para imponer nuevos tributos, lo que ocasionó la revuelta popular que posibilitó al líder de los puritanos, Oliver Cromwell, hacerse del poder e instaurar la República de Inglaterra. Su gobierno favoreció grandemente al desarrollo fabril y comercial, pero a su muerte se retornó a la monarquía. En 1688 se coronó a un rey católico, Jacobo II, que intentó restablecer la monarquía absoluta, mientras el Parlamento debatía la obediencia al rey por sobre todos los derechos del pueblo. John Locke, un esclarecido pensador, sostenía que la monarquía debería de cumplir un contrato social con los ciudadanos y respetar sus derechos. Entonces se destituyó a Jacobo II y se coronó a un príncipe protestante, Guillermo III, que aceptó reinar de acuerdo con el Parlamento, creando así el primer parlamento monárquico de Europa. Teorías económicas del siglo XVIII. El capitalismo es un sistema económico caracterizado porque la producción de riqueza está condicionada a la inversión de capitales y la obtención de la plusvalía. El capital es la inversión que realiza en maquinarias, herramientas o instrumentos que sirven para la producción en general. El capitalista invierte en la fábrica y de esta manera va a generar mayores beneficios para el mismo. A esto se denomina plusvalía. El mercantilismo. Entre los siglos XVII y XVIII, producto del auge económico por las riquezas de América, los estados europeos procuraron acumular la mayor cantidad de oro y plata, pues predominaba la convicción de que el poder de un estado se medía por la cantidad de riquezas acumuladas. Teóricos. David Hume postuló que el poder de un estado debería de medirse más bien por las utilidades procedentes de los impuestos. Los fisiócratas. Los fisiócratas eran un gobierno de la naturaleza. Fue el primer intento por entender la economía como un sistema. Se basaba fundamentalmente en que la esencia del crecimiento económico estaba en la producción agrícola. El principal exponente fue Francois Quesnay, quien precisamente apoyaba esta teoría. Aparte de los fisiócratas, surgió otra corriente de los liberales, encabezadas por Adam Smith, quien era discípulo de Quesnay. Él sostenía que la riqueza no residía precisamente en la tierra, sino en el trabajo humano. Por lo tanto, más que la agricultura, era la industria donde ésta se generaba. De esta manera concluimos este tema. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.